Asia no vino al mundial a participar, vino a ganar. Hay dos países al otro lado del planeta que llevan décadas demostrando que el fútbol no tiene fronteras ni idiomas. Dos naciones forjadas en la disciplina, el honor y una obsesión colectiva por la perfección. Japón y Corea del Sur, los guerreros de Asia. Dos filosofías distintas, un mismo objetivo: conquistar el mundo. Hoy te cuento la historia épica de estos dos colosos asiáticos. Desde sus humildes comienzos, sus batallas más imposibles, sus jugadores de leyenda y los datos más locos, curiosos y alucinantes que probablemente no sabías. Abróchate el cinturón porque esto empieza ya. ¿Japón o Corea del Sur? ¿Cuál llegará más lejos? Escríbelo ahora en los comentarios. Vamos a ver quién acierta. Y ahora vamos a empezar, y lo sé, con el favorito de muchos, Japón. Los Samurai Blue, con su historia y trayectoria en el fútbol japonés que llegó a finales del siglo XIX. Pero la selección nacional tardó décadas en despertar. Durante años, el fútbol era casi un deporte extranjero en una isla dominada por el béisbol y las artes marciales. El gran punto de inflexión llegó en 1992, cuando nació la J-League, la primera liga profesional japonesa. De repente, el país entero se enamoró del fútbol y todo cambió. 6 años después, en 1998, Japón debutó por primera vez en un mundial, en Francia 98. Tardaron 64 años como país futbolístico moderno en llegar a la cita más grande del planeta. Y cuando llegaron, ¿adivinas qué? Perdieron los 3 partidos, pero ya estaban ahí. Desde ese momento, los Samurai Blue no han faltado a ningún mundial. ¿Cuántos? 8 consecutivos, incluyendo este de 2026, en Qatar 2022. Ahí fue cuando el mundo se quedó con la boca abierta. Japón eliminó a Alemania y España, los aplastó en el grupo y se plantó en octavos de final, donde cayó en penaltis contra Croacia. Un equipo que hizo historia, y ahora llegan al Mundial 2026 con el ranking número 18 del mundo, el más alto de su historia. El mayor reto de Japón siempre ha sido el mismo: el dichoso quinto partido. Llevan décadas intentando superar los octavos de final y no han podido. 4 veces han caído y es la barrera invisible que los persigue. Pero hay otro desafío igual de brutal: la distancia cultural y física con Europa. Durante años, los jugadores japoneses entrenaban en Asia mientras el fútbol de élite estaba a 10.000 kilómetros. La transformación llegó cuando empezaron a emigrar en masa a Europa. Hoy tienen más de 100 jugadores en ligas europeas. 100. Eso no lo tiene casi ningún país del mundo en proporción a su historia futbolística. Ahora veamos cómo va su ranking FIFA actual, puesto 18 del mundo. Primera vez en el top 20 de su historia. Primera selección no anfitriona en clasificar para el Mundial 2026. Han derrotado a Alemania, España, Brasil e Inglaterra en los últimos 4 años. ¿Eso lo hace cualquier selección europea? Difícilmente. Y aquí pasamos a los 5 datos más locos y sus curiosidades. Dato 1. Los aficionados más limpios del planeta. Los hinchas japoneses limpian los estadios después de cada partido, con bolsas azules, incluidos estadios donde ni siquiera juega Japón. En Qatar 2022 limpiaron el estadio del partido inaugural entre Qatar y Ecuador. ¿Alguien los llamó? No. ¿Alguien les pagó? No. Simplemente es parte de su educación. Un hincha japonés lo explicó así: cuando usamos el baño, lo limpiamos. Cuando salimos de una habitación, la dejamos ordenada. Es nuestra costumbre. Nivel respeto infinito. Dato 2. El Messi japonés que fichó el Barça con 10 años. Takefusa Kubo, la estrella del Mundial 2026, fue fichado por el FC Barcelona con 10 años. 10. Vivió en la Masía. Lo comparaban con Messi desde los 9 años. Luego el Barça fue sancionado por fichajes irregulares de menores y tuvo que devolverlo. Volvió a Japón, pero al cumplir 18. Hoy, en la Real Sociedad ha encontrado su casa. Ganó la Copa del Rey 2026. Es el primer japonés en ganar un título doméstico mayor en España. La historia de Kubo es más que épica. Dato 3, inspirados por el anime Blue Lock. ¿Conoces el anime Blue Lock? Cuenta la historia de un experimento para crear el mejor delantero del mundo en Japón. Pues la Federación Japonesa de Fútbol creó un campamento real inspirado en ese anime. Lo llaman Future Camp. El fútbol japonés literalmente aprende de sus propios animes. Dios bendiga a Japón. Dato 4. La nota de disculpa en el vestuario.
En Qatar 2022, cuando Japón eliminó a Alemania, encontraron una nota en el vestuario japonés. El equipo había dejado el cuarto perfectamente limpio y ordenado, con una pequeña grulla de papel origami y una nota de agradecimiento en árabe. El equipo de limpieza del estadio no lo podía creer. Dato 5. El bushido del fútbol. El entrenador Hajime Moriyasu usa el código del samurái, el bushido, como filosofía de equipo. Disciplina, humildad, mejora constante. No grita, no monta espectáculos, simplemente trabaja. Y sus jugadores han derrotado a las selecciones más poderosas del planeta con esa mentalidad. Dato 6. Y no menos importante, el deporte en el que Japón es el rey. Japón es el país más laureado de toda la historia del Clásico Mundial, con 3 títulos en 2006, 2009 y 2023. En la final de 2023, Japón derrotó 3-2 a Estados Unidos con Shohei Ohtani ponchando a Mike Trout. Y en el Clásico de 2026, Japón tuvo su peor resultado histórico en el torneo, sin llegar a las semifinales. La final la ganó Venezuela, derrotando a Estados Unidos 3-2. ¿Y cómo entrenan los japoneses? Los Samurai Blue entrenan con una obsesión japonesa por el detalle que roza lo incomprensible. Estudian en vídeo a los rivales durante horas. La transición defensa-ataque la practican en sesiones específicas hasta que es automática. El concepto japonés de Kaizen, mejora continua, pequeña pero constante, está en el ADN de cada entrenamiento. No buscan la perfección en un día, la construyen día a día. Para el Mundial 2026 eligieron como base de preparación el Centro de Entrenamiento de los Tigres de Monterrey. Instalaciones de élite europeas en México. Nada se deja al azar. El lema del equipo en este Mundial lo resumió el propio jugador Kaoru Mitoma con una frase en japonés: Shoshin Wasuru Bekarasu, que significa nunca olvides el espíritu con el que empezaste. Jugadores más internacionales, los más internacionales de la historia. Yuto Nagatomo, 15 presencias en mundiales, el más participativo en la historia de Japón. Keisuke Honda y Shinji Kagawa. La generación 2026, Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton y Takefusa Kubo, Real Sociedad. Y ahora vamos con Corea del Sur, los guerreros Taegeuk. Si Japón es el samurái, Corea del Sur es el dragón, feroz, explosivo, imparable. Corea del Sur debutó en el Mundial en 1954 en Suiza. Fueron aplastados, perdieron 9-0 contra Hungría y 7-0 contra Turquía. Un debut para olvidar, guardaron el dolor y volvieron. Durante décadas acumularon participaciones sin grandes resultados, pero ahí estaban siempre, en cada Mundial, construyendo. Y entonces llegó 2002. El año que cambió el fútbol asiático para siempre. Como coanfitriones junto a Japón, Corea del Sur hizo algo que nadie había hecho en la historia del fútbol asiático: llegar a las semifinales. Eliminaron a Polonia, Portugal, España e Italia, campeones del mundo. Las polémicas arbitrales marcaron el torneo, muchos las recuerdan con amargura, pero el fútbol de Corea fue real, intenso y apasionante. Terminaron cuartos en el mundo. Desde 1986, Corea del Sur ha clasificado a 11 mundiales consecutivos. Son el único país asiático con esa marca. Y junto a Argentina, Brasil, Alemania y España, son uno de los 5 países que ha clasificado. En sus mayores desafíos, tienen otra sombra que los persigue: la dependencia de Son Heung-min. Cuando Son brilla, Corea puede con cualquiera. Cuando no, el equipo baja varios escalones. El reto del 2026 es demostrar que son más que un solo jugador. Pero también hay momentos de gloria pura y dura. En Rusia, 2018, con la selección ya eliminada y sin nada que perder, Corea del Sur derrotó 2-0 a Alemania, campeona del mundo vigente, y los mandó a casa en la fase de grupos. Fue uno de los mayores batacazos de la historia del fútbol. El arquero Neuer lloró en el campo. El planeta celebró con Corea. Ranking FIFA actual, puesto 25 del mundo. 12 participaciones en mundiales, la más alta de cualquier país asiático. Única selección asiática en llegar a semifinales, 2002. Uno de 5 países clasificado en todos los mundiales desde 1986. Jugadores más internacionales. Son Heung-min, 143 internacionalidades, capitán y máximo asistente en la historia del fútbol europeo de clubes. Hong Yun-bo, ahora entrenador. Balón de bronce en 2002, primer asiático en conseguirlo. Chabun-kun con 58 goles. Datos locos y curiosidades. Dato 1. El gol que le costó a un jugador su trabajo.
En 2002, el coreano An Jung-hwan marcó el gol de oro que eliminó a Italia en los octavos. La reacción del club italiano donde jugaba, el Perugia, lo despidieron al día siguiente. El presidente del Perugia dijo literalmente que no podía pagar a alguien que había arruinado el fútbol italiano. An Jung-hwan se convirtió en héroe nacional en Corea. En Italia, en enemigo público número 1. Dato 2. Los Red Devils, el ejército de aficionados más organizado del mundo. La hinchada oficial de Corea se llama los Red Devils. Y no es exageración. En 2002 organizaron concentraciones de viewing en plazas públicas con más de 4 millones de personas al mismo tiempo en todo el país. Fueron un mar rojo. Corea del Sur básicamente inventó el concepto del watch party masivo. Dato 3. El servicio militar y los futbolistas. En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para todos los hombres. Pero hay una excepción. Si ganas una medalla de oro en los Juegos Olímpicos o un título en los Juegos Asiáticos, quedas exento. ¿Cómo entrenan los dragones? Corea del Sur entrena con una intensidad física que asusta. Son conocidos por su presión alta, su capacidad de correr durante 90 minutos sin perder intensidad y una disciplina táctica heredada de una cultura donde el colectivo siempre va antes que el individuo. El técnico Hong Myung-bo, leyenda como jugador y ahora en el banquillo, aplica un sistema de presión y transición rápida. Cada jugador tiene un rol definido al milímetro. No hay improvisación, hay sistema y un secreto. Corea tiene una infraestructura formativa brutal. La K-League produce jugadores técnicamente sólidos que llegan a Europa ya formados tácticamente. No necesitan adaptarse, ya vienen listos. La generación 2026. Son Heung-min, el veterano que quiere cerrar su ciclo mundialista a lo grande. Kim Min-jae, Bayern Múnich, el muro defensivo. Lee Kang-in, PSG, la chispa creativa. Estrella del Mundial 2026. Son Heung-min. Tiene 33 años y este puede ser su último mundial. Llegó a 2014, 2018 y 2022. Este Mundial 2026 puede ser el capítulo final de una de las carreras más extraordinarias de Son. Y hasta aquí llegamos a este video único sobre estas dos naciones. Dos filosofías, una misma pasión. Japón con su disciplina de samurái, su colectivo implacable y su generación más talentosa de la historia. Corea del Sur con su intensidad de dragón, su legado histórico y el último baile de su capitán legendario. Asia nunca ha tenido un equipo en semifinales desde 2002. ¿Y si 2026 es el año en que eso cambia? ¿Y si los dos llegan lejos? El fútbol es así. Justo cuando crees que lo sabes todo, te sorprende. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los dos crees que llega más lejos en el Mundial 2026? ¿Algún dato de Japón o Corea que te haya volado la cabeza? ¿Qué te ha parecido el dato número 6? ¿Te lo esperabas? Si este video te gustó, dale like, que le da más energía que un takoyaki recién hecho. Suscríbete y activa la campanita, que el Mundial solo pasa cada 4 años y tú no te puedes perder ni un episodio. Compártelo con ese amigo que dice que Asia no juega al fútbol. Hazle el favor.